Hoy estamos acá para la presentación del libro Leyes y Leyendas, 7 juicios que cambiaron la historia, y les quiero contar un poco acerca de su autor. Víctor Cabezas Albán es abogado, periodista y profesor universitario. Se graduó de la Universidad San Francisco de Quito, en Ecuador, y luego estudió en la Universidad de los Andes y en la Universidad Externa de Colombia en Bogotá. Actualmente es candidato a doctor en Derecho de la Universidad de Pensilvania e investigador en la Escuela de Negocios de Wharton. En Leyes y Leyendas, que es su primer libro, un aplauso porque es su primer libro. Recoge las historias de 7 juicios que fueron determinantes en la historia universal. A manera de crónicas periodísticas muy amenas y a la vez con mucha información, revive los episodios en donde hay mucho de derecho, aunque este no sea un libro para abogados. Es un libro para el público que admira todas las historias que considera apasionantes. Víctor esta noche estará hablando con Alejandro Gaviria, ex candidato presidencial, ex ministro, ex rector de la Universidad de los Andes y autor también de La Casa, quien además hizo el prólogo de este libro. Entonces, de parte de la editorial Planeta y del Gimnasio Moderno, que tan amablemente nos ofrece este espacio, quiero darles la bienvenida a todos y el inicio a esta charla. Muchas gracias por venir. Buenas noches a todos y todas. Reitero el agradecimiento por estar aquí y acompañarnos esta noche, acompañar a Víctor. Víctor y yo nos conocimos por el mundo virtual. Hoy en día todos somos anfibios de alguna manera. Habitamos este mundo que podemos tocar, pero habitamos también el de las redes sociales. Me escribió alguna vez y descubrí, Víctor, desde ese momento, voy a decirlo así, cierta afinidad, cierta idea de que queremos juntar 3 mundos distintos. El mundo de la academia, Víctor está haciendo un doctorado y está en el mundo de la academia. El mundo profesional, que a veces se comunica con la academia, a veces no. Y el mundo de la escritura. Y tenemos como ese ímpetu, esa ilusión de poder habitar esos 3 mundos. Y Víctor me dijo que había escrito este libro y que si yo podía leerlo y intentar hacer un prólogo. Y yo le dije que sí, me mandó un PDF y leí varias de las historias. Entendí que detrás de esa afinidad esencial existía también unas miradas distintas a la realidad. Ahora vamos a hablar un poco en profundidad, pero cuando yo empecé a leer las historias, Víctor, yo empezaba a buscar esa mirada que a mí a veces me gusta describir como trágica, una tensión entre el poder y la justicia, los extravíos en la búsqueda de la justicia, pero encontré que hay algo de eso, pero Víctor no quiere ser explícito. Víctor quiere que sea el lector quien adivine esas historias. Víctor es sobre todo un cronista, un contador de historias. Recordé, Víctor, una frase de Italo Calvino que decía: las cosas pasan a quien sabe contarlas. Esas cosas están pasando porque tú las contaste y las contaste bien. Las historias todas tienen una tensión dramática. Tienen ires y venires, tienen sorpresas. Yo conocía solamente una de ellas, con las otras fue una aventura. Y desde ya les recomiendo a todos este libro, que es un libro extraordinario. Hablábamos con Víctor esta semana que este debería ser un libro que al menos lean todos los estudiantes de primer semestre de Derecho, para que de alguna manera alimenten esa pasión que tú tienes. Yo quisiera, Víctor, empezar por el comienzo de cómo nació esta idea de escribir este libro, cómo fuiste concibiéndola, cómo fue tomando forma, cómo fueron esos inicios, ese origen, el génesis de esta historia.
Bueno, muchas gracias Alejandro y primero, pues de todo corazón, muchas gracias a todos y todas por estar esta noche tan especial acá en el Gimnasio Moderno y por acompañarme en este día tan chévere. Pues la historia comienza exactamente en 2011 cuando yo llegaba a la universidad y no tenía idea qué estudiar. Yo no tengo ningún familiar abogado, no tenía ninguna referencia de qué era ser un abogado. Y Tenemos entonces, esa otra afinidad. sí, Yo también he sido desubicado en la vida, no sí. tenía ni idea qué estudiar hasta el último momento. Y Y dije entonces, siempre que la economía era una profesión de desubicados, no sé si el derecho también. pero estudiaste ingeniería, ¿no? O Estudié economía. ingeniería y la practiqué malamente. Y entonces llegué sin ninguna referencia. Yo no era particularmente un alumno brillante ni con buenas calificaciones. Eran bastante, de hecho, bastante revoltoso en el colegio. Entonces llegué medio desubicado a la universidad. Quedaban 3 semanas para empezar clases, no tenía carrera. Mis papás diciendo, bueno, ¿y entonces qué va a hacer? Y yo llegando a una sala de admisiones, haciendo una fila con mi carpetita que básicamente tenía pues los diplomas, los certificados de buen comportamiento, un poco a preguntarle a la señora de admisiones muy amable que qué podía estudiar yo. Entonces pues me senté y me dijo, ¿y a usted qué le interesa en la vida? Una señora extremadamente amable, no era una psicóloga ni una digamos, profesional de la ubicación universitaria, etcétera, no, era una señora con una muy buena intuición, me imagino. Y entonces le dije, no, mire, a mí me gusta mucho leer, me gusta mucho la historia y me gusta el periodismo. Entonces yo pensaba que ella obviamente me iba a decir, mira, tú tienes que ir a estudiar periodismo, tienes que ir a estudiar literatura, etcétera. Y me dijo, no, usted es abogado. De una forma muy decidida, un poquito que en ese momento me pareció bastante abusiva, puso print en el computador, puso 2 sellos y me dijo, usted empieza el lunes, siguiente. Y entonces así fue que yo llegué a estudiar Derecho sin absolutamente ninguna referencia, pero esa señora, a quien después visité muchas veces, agradecerle pues su sabiduría, sabía o tenía pues ese feeling de que los abogados somos historiadores, somos periodistas y también somos de alguna forma literatos. Probablemente no hay ninguna profesión que haya arropado tanto pues a los abogados, no hay ninguna profesión donde haya tantos escritores como el derecho, ¿no? Franz Kafka, García Márquez, Vargas Llosa, ambos no se graduaron, pero estudiaron derecho, etcétera, un largo etcétera. Digamos, hay un hogar en el derecho para los escritores y esa era la sabiduría que esa sencilla señora supo y fue porque me metió, digamos, en una clase de derecho. ¿En el colegio te había gustado escribir? ¿En algún centro literario? Porque lo que estás diciendo, Víctor, que me parece interesante, es que el derecho o la abogacía o tu profesión, en el fondo, con la analogía que haces con García Márquez y Franz Kafka, es una excusa para poder escribir. Pero si esto era así, había una vocación esencial que tú tenías. ¿En el colegio la tuviste, de escribir? Sí, yo creo que sí, pero en el colegio uno tiene tantas ocupaciones y tantas cosas más chéveres en la vida que escribir, los amigos, las fiestas, portarse un poquito mal a veces, tratar de sacar buenas notas, o sea, creo que sí, o sea, siempre fue como una prioridad y algo que pues yo leía un libro, era muy asiduo de la lectura, trataba de ser primero un buen lector antes que ojalá algún día un buen escritor. Entonces sí, tenía esa vocación, pero nunca como que me lancé, sino quería primero ser buen lector, yo creo. El libro se llama Leyes y Leyendas. Yo, si hubiera sido el editor, yo te hubiera dicho, Víctor, que lo llamaras Leyendas y Leyes, porque en el libro hay eso que tú estás contando y que quiero que amplíes un poquito. Cuando tú dices que los abogados son también historiadores, hay esa curiosidad por la historia, esa curiosidad por revisitar la historia, esa minucia, ese afán por la investigación. Uno lee el libro y saborea el gusto que tú tuviste haciendo la investigación.
Cuéntanos un Sí. poco de ese otro tema, de Sí. tu relación con el pasado, si podremos decirlo de esa manera. Sí, pues yo estoy completamente convencido de que los abogados somos historiadores y les quisiera, aquí hay muchos y digamos y muchas abogadas. Y entonces solo les No pongo sé si este todos ejemplo. estarán de acuerdo, los abogados y abogadas, si son todos historiadores, ¿sí o no? Después de este ejemplo yo creo que va a haber más entusiasmo en la sala. Digamos, yo creo que el derecho es lo siguiente, ¿cierto? Entonces, primero, a ti te dicen 1 a 2 puntos, o sea, tienes un punto, digamos, tienes estas 2 partes, ¿cierto? Estas 2 partes quieren hacer un negocio, ¿cierto? Quieren empezar a trabajar juntas, quieren intercambiar bienes, quieren hacer cositas juntos. Entonces llaman al abogado y el abogado lo que hace es pues tender unos puentes, ¿cierto? Hacer un buen contrato, que ese contrato le quede bien, que se prevean muchas cosas, ¿no es cierto? Entonces se va tendiendo el puente. Entonces, si es que en algún punto hay una fisura, pues que no se caiga el puente, sino que las partes puedan, ¿no es cierto? Que ese intercambio se mantenga, etc. Entonces, yo creo que un trabajo esencial de los abogados es eso, extender ese puente. Ahora, todos sabemos que esos puentes, y por eso existimos nosotros, no siempre funcionan, ¿cierto? Se caen, se explotan, les pasan cosas. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando ese puente que funcionaba todo fantástico, bien, etcétera, llega un día, pasa algo, se desploma. Y entonces el cliente llamaba al abogado y diga, vea, se me desplomó esto ya. Pero yo lo dejé bien hecho, no, está desplomado, está destrozado. Bueno, entonces ahí llaman a los litigantes, ¿cierto? ¿Qué hacen los litigantes? El litigante coge y empieza a escarbar entre el pantano que quedó debajo del puente y empieza a reconstruir el pasado para hacer un juicio. Un litigante no es otra cosa que una suerte de arqueólogo del pasado. Entonces él viene y dice, no, mire, por esto fue que se rompió. Entonces aquí está esta pieza que después junto con esta otra y llamo a esta persona y llamo a esta otra y esta me dice, entonces ya sé por qué se rompió, fue porque usted no le dio mantenimiento a esa parte del puente que usted tenía que darle mantenimiento. Ya entiendo que más que una analogía, esa idea de los abogados como historiadores hace referencia sobre todo, Víctor, a los litigantes, porque hay una fase inicial cuando estas 2 personas quieren ponerse de acuerdo que transcurre en un entorno, un ambiente institucional donde más que una visita al pasado lo que hay es un conocimiento de ese orden institucional complejo que para alguien desde afuera es enmarañado, pero a ti te gusta es ser litigante de alguna manera y eso está en el libro. En este libro, los héroes, que no sé si llamarlos así, hay algo de heroísmo, o los protagonistas son litigantes y están en ese papel de escudriñar la historia. Cuando tuvimos la conversación esta semana, tú me dijiste algo que es parte de tu mirada al pasado, quiero que amplíes un poquito porque yo creo que esa visión está en el libro. Y es que el pasado es dinámico, el pasado se está reescribiendo completamente. El pasado, paradójicamente, depende del futuro. Son los hechos futuros los que nos permiten reinterpretar el pasado. Esa visión que está aquí, cuéntanos un poco tu visión de la historia, ese dinamismo permanente, esa forma de ir cambiando el pasado. Total. Hoy en día el pasado o la historia, en esta época de polarización, en esta época difícil, en estos tiempos de competencias en relatos en que se ha convertido la política, en esta época donde la política es una práctica y teoría de la polarización, esas reinterpretaciones de la historia son cada vez más comunes y construidas como relatos sobresimplificados. O sea, eso también está en la política, pero está en el derecho también. Cuéntanos un poquito tu visión de eso. Sí, yo, y tal vez empezando por lo que tú señalabas, no solo los litigantes están digamos, en contacto con el pasado, y no solo el pasado es importante para los litigantes. Yo también he hecho mucha como abogacía, digamos, de consultoría, y el abogado consultor igual trabaja con el pasado todo el tiempo.
nosotros somos curadores del pasado. Trabajamos a partir del caso del cliente típico. Dice, mira que ayer llegó esta trabajadora e hizo 1, 2, 3, 4, 5 y luego se peleó con esta y luego esta, pero entonces el reglamento dice esto y entonces la labor esencial del abogado es jugar con ese pasado, reconstruir ese pasado y darle a partir de ese pasado una significación o una viabilidad a un negocio actual. Bueno, necesita usted buenas relaciones con su trabajadora, entonces haga 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Entonces, digamos, es esencial el juego del pasado para los abogados. Ahí te hago un pequeño paréntesis, Víctor, que me llama la atención, porque esa relación de un abogado, de un litigante con la historia, con el pasado, de alguna manera es una relación interesada. Uno representa a un cliente y uno quiere presentar una visión que no es neutral de ese pasado. Pero tu visión en este libro es distinta, porque tú aquí asumes un papel de cronista. Tú quieres ser neutral, a pesar de que estás interpretándolo a tu manera, no hay una visión desde una óptica particular. Hay una tensión entre esas dos formas, la del litigante y la del cronista, de ver la historia. Sí, total. Un poco yo me deslindo de esa carga de decir que es mi verdad o que es mi visión de la verdad, porque no tengo una protección, y es que este libro está construido con base en lo que llamamos los abogados la verdad procesal. Entonces, no sé si tú estás familiarizado con ese concepto abogadil de la verdad procesal. Si me pusieras a dar una definición, creo que no sería capaz. Pues para los abogados Pues me imagino que sí, puede ser. hay una verdad material que es lo que ocurrió en los hechos, ¿cierto? No sé, miércoles 15 de noviembre, una noche preciosa, ¿cierto? Con amigos, 7 de la noche, conversamos con Alejandro. Verdad material, al menos lo que estamos viendo. Pero si de aquí naciera un juicio, ¿cierto? Si de repente, ¿cómo podría nacer un juicio por acá? Si de repente, no sé, Sebastián abre un libro y se corta con ese libro, y de repente él iba a ser el siguiente Oscar Wilde de Colombia y ya no puede escribir, bueno, se formó un juicio, ¿cierto? Entonces Sebastián va a contratar a unos abogados para que reconstruyan esta noche. Esa reconstrucción de la noche es la verdad procesal, es lo que se logra reconstruir, no lo que pasó. Entonces todo lo que se hizo, digamos, en el libro es la verdad procesal de siete juicios, es decir, lo que consta en los expedientes procesales de esos 7 grandes juicios. Habíamos hablado con Víctor de que no queríamos entrar a describir uno por uno de los capítulos, no es la idea, pero yo sí quisiera hablar al menos de 2, y te voy a preguntar por el de Chevron, que me parece muy interesante. Me parece interesante porque yo siempre ya lo dije, pero me gustan las historias que tienen un sentido trágico. Si uno mira ese caso, Víctor, es un caso donde de entrada los buenos y los malos parecían estar muy claramente identificados. Las comunidades que han sufrido un daño ambiental, una compañía petrolera, unos abogados que representan esa comunidad, el gobierno que empieza a involucrarse y complejiza la historia, y la historia comienza a pasar, y esa historia de buenos y malos, esa fábula que estaba emergiendo se convierte en otra cosa, se convierte en una historia trágica, donde el bienestar de la comunidad queda de lado, y en el fondo es la lucha de los abogados por unos intereses. Y me parece que ahí se da, como lo dije al comienzo, esa tensión entre justicia, el deseo de justicia, que fue tal vez lo que intuyó que tú también tenías, aquella persona que te empujó a estudiar Derecho. Yo creo que cuando uno estudia Derecho es que también quiere hacer del mundo un lugar un poco más justo, pero se pierde eso. Y se pierde de manera más o menos irremediable. O sea, uno ve la dinámica y los ires y venires en ese juicio y las comunidades ya no están. Incluso yo iría más allá. Las comunidades se corrompen también en medio de la corrupción que va y viene, o por lo menos los intereses exacerbados. ¿Quién nos cuente un poquito esa historia? ¿Cómo la viste tú? ¿Cómo la viviste? Sí, o sea, normalmente como si hubiera hecho muchos lanzamientos, pero cuando uno está del otro lado en un lanzamiento es como un ejercicio raro porque no hay que hablar del libro, ¿no? Porque la idea es pues que ustedes queden si como podemos hablar del libro un poquito. Sí, un poquito. O de la reforma a la salud de pronto. No. El tema me ha perseguido más de lo que yo quisiera en la vida, ¿no? Es una historia fantástica. El juez, uno de los tantos jueces que trató este caso en Nueva York, dijo: cuando yo juzgo este caso,
auténticamente no sé si soy parte de un reality. O sea, no puedo creer la cantidad de drama, de tragedias, de corrupción de un lado, de corrupción de otro, de intereses. Y él como que en algún punto dice como, de verdad, ¿dónde están las cámaras? O sea, ¿soy parte de un reality o qué? Porque es tal el nivel de inverosimilitud del caso y de la tragedia tan grande. Y yo creo que la clave para entenderlo es la tragedia que implica para los abogados eliminar a las víctimas. Yo creo que la tragedia de ese caso es, primero, un tema inobjetable. Ya como científicamente es objetivo que Ecuador tuvo el desastre ambiental más grande en la historia del continente americano, más que Exxon Valdez, 2 veces más, digamos, es una verdad objetiva. Empezó un litigio que empezó en el 90 y terminó hace un año, y después de estos más de 30 años de litigios, tú ves el caso y ya no existen las víctimas, es lucha de abogados contra abogados. Y esa es la última tragedia. Y si tú vas a las comunidades y vas al lugar donde estuvo el desastre, lo único que encuentras es pues, el desastre y las comunidades tratando de recuperarse como bien puedan, pero siendo completamente anuladas en el juicio. Esa es la tragedia de Chevron, yo creo que al final. Sin duda fueron anuladas, no están ahí. Cuando tuvimos la conversación, y esta es la última pregunta que te voy a hacer porque no queremos chiviar la historia y que ustedes la lean con interés, pero si hay un momento donde se define todo, un momento donde esa historia cambia y cambia irremediablemente, que no describes ese momento dramático. El momento más crítico de ese juicio es un momento en el que todo va bien, es como la luna de miel, es como tienen el apoyo las comunidades indígenas y este abogado Steven Donziger, con quien, digamos, él empieza el juicio, les va perfecto. Es un abogado estudiado en Harvard, compañero de universidad de Barack Obama. No cualquier abogado, ¿no? Un abogado representando a las comunidades, seguramente con nexos con el Partido Demócrata en los Estados Unidos, con un ímpetu igualitario, pero que termina corrompiéndose de alguna manera. Termina preso y sin poder ejercer. A ese nivel, digamos, es el drama. Pero para mí el momento más trágico, porque además este es el único juicio que yo viví en carne propia y que probablemente todos los ecuatorianos vivimos. Era un momento de una tragedia tan brutal, porque por un lado, el presidente Correa estaba en el poder y él hacía todos los sábados un evento, digamos, una cadena televisiva que se llamaba El Enlace Ciudadano, donde era básicamente una oportunidad para despotricar contra el mundo. Y él se tomó personal el caso Chevron. Él dijo, venga, si es que Chevron se cree muy poderosa y va a venir contra las comunidades y todo, aquí está el Ecuador soberano, digno, patriota, sí, no tendremos tantos millones, pero algo tenemos y le vamos a meter a la causa. Y entonces es un momento como de ilusión máxima de Correa diciendo, vamos con las comunidades, etcétera. Y los abogados de Chevron, felices de la vida, tomando un whisky, probablemente en Estados Unidos, viendo cómo lo que Correa pensaba que estaba haciendo para bien de las comunidades, que era poner a todo el Estado a favor de las comunidades, era en realidad pues sepultar la neutralidad que debía tener el Ecuador para administrar justicia. Y pues ya damos un poco, igual leanlo, pero es el problema y la tragedia es que al final de los finales, como dicen aquí en Colombia, Ecuador le salió a deber a Chevron. O sea, no solo que hubo el desastre, sino Correa que le salió se a tiró deber. el juicio, y eso que no existía Twitter en esa época, ¿no? Total. Entonces le salimos a deber la módica suma de alrededor de $1.500 millones, que no es poca cosa para Ecuador. Víctor, el libro tiene ese subtítulo inquietante, ambicioso, que es 7 juicios que cambiaron la historia. Y es una lectura a la que nos está invitando Víctor, a decir, bueno, ¿en qué momento estos juicios cambiaron la historia y cómo la cambiaron? Hay una frase muy bonita de Jorge Luis Borges que dice, la historia es pudorosa, esconde sus fechas esenciales. O sea, hay momentos en los que la historia cambió, pero que solo descubrimos en retrospectiva.
Y yo quisiera hablar un poquito de eso. Por ejemplo, Chevron. ¿Por qué cambia la historia? ¿Qué fue lo que pasó? O sea, tuvo que haber un cambio cultural, una jurisprudencia, porque esa es la lectura que tú estás invitando. Hay una cosa interesante, y es que los ecuatorianos somos famosos, realmente famosos, en las escuelas de derecho, digamos, del primer mundo, Europa Occidental, no sé, Estados Unidos, etc. Somos muy famosos por el caso Chevron. Nadie conoce Ecuador si no es por eso. Entonces, tú cuando vas a una clase, lo primero que te preguntan es, hey, ¿usted qué piensa de Aguinda? ¿Y usted qué piensa de ese primer laudo? ¿Y usted? O sea, uno es muy famoso por ese caso, que también es trágico que uno sea famoso, pues por tener que. O sea, un salirle abogado de ver eso. ecuatoriano Sí. haciendo derecho internacional, ahí mismo lo identifica con el caso Sí, Chevron. total. No hay un estudiante que pase por una clase de Derecho Internacional en Estados Unidos que no estudie este caso. Y entonces, ¿por qué cambió la historia? Porque antes de este caso, este fue el primer caso que empezó a problematizar el sistema de protección internacional de inversiones. Entonces, este es un sistema que, de hecho, bueno, ahí trato de explicarlo en el capítulo. Básicamente es un sistema internacional que permite que la inversión extranjera llegue al país, ¿cierto? A un país receptor, y que no se enfrente contra ese mismo país ante las cortes locales, porque se asume que, no sé, como pasó en Ecuador, si Chevron, una empresa extranjera, se enfrenta a Ecuador en cortes ecuatorianas, ¿qué pasa? Pues los chances de que tenga realmente justicia son muy bajos, influencia política, etc. Entonces, por eso se les da el chance de ir a tribunales internacionales contra el Estado. Fue tal la envergadura de este caso que este fue el primer caso en la historia, probablemente el más icónico, que problematizó hasta qué punto un Estado soberano tiene que someterse a una jurisdicción internacional, digamos, procapitalista, ¿no es cierto?, pues de élite, etcétera, donde los estados no tienen, donde un Estado soberano se equipara, digamos, a una empresa privada. Eso me parece muy interesante porque tiene que ver con mi profesión, ahí nos encontramos, con la economía. Hay un libro escrito por un economista, premio Nobel de Economía, Douglas North, sobre instituciones y cambio institucional, que básicamente dice que el capitalismo comienza a desarrollarse cuando institucionalmente pudimos amarrarle las manos a Leviatán. O sea que cuando eso se hizo al interior de los países, esto es esa incertidumbre asociada al comportamiento errático soberano, cuando Leviatán pudo medianamente domesticarse y las reglas de juego fueron más tranquilas. Esa es la interpretación. Yo la creí en su momento como una verdad revelada, hoy tengo más escepticismo sobre esa visión de la historia reduccionista, pero me parece interesante. Y después me tocó muy vivirlo, cuando en el contexto de los tratados de libre comercio había normas de protección en las inversiones. Yo creo que es eso. O sea, si aquí pudiéramos hacer algo que se debería hacer más a menudo, o sea, hacer una presentación del libro tomándonos un trago, sería un ron, porque hay una historia muy interesante sobre Habana Club y Bacardí, que también cambió la historia. No queremos chiviar, pero yo sí quiero un pequeño anticipo, una especie de trailer, lo llaman ahora, de esa historia, Víctor. Pues años 60. Imagínense que ustedes son los dueños de una fábrica que se llama Habana Club, que produce el mejor ron del mundo, o sea, el ron más fino del mundo. Ustedes son la familia Rechevala, muy ricos, prósperos, se han forjado, digamos, un patrimonio con el sudor de su frente. Y un día, después de que triunfa la revolución, sacan el periódico y ven una lista. Industria licorera Rechevala. Y ese es el acta de función de la compañía. Expropiación. Porque implica expropiación. Expropiación. Expropiación, sí. Y entonces es perderlo todo en una lectura. O sea, es sacar el periódico, ver tu empresa, decir, bueno, pues ahora es revolucionaria. Muy bien. Obviamente huyen del país, la familia Rechevala huye a España, otros se afincan en Miami a empezar de cero porque no pudieron sacar, pues pudieron sacar un poco de joyas y nada más. Una familia multimillonaria realmente. Llegan unos a España, otros a Estados Unidos, se llevan la receta original del ron
Y bueno, pues no pueden llorar sobre la leche derramada, ya. Lo que pasó, pasó, expropiación, viva el socialismo, muy bien. Bueno, y después de 25 años, esta familia se está tomando un ron en un bar y llega un señor de apellido Bacardí. Amigo Arrechevala, muy bien, ¿cómo te va? No, pues a mí me toca duro, no, ¿cómo te va a ti? Yo soy la segunda empresa licorera más grande del mundo, me fue excelente. ¿Cómo lo hiciste? Yo logré sacar un papel a tiempo. Es que los Bacardí dijeron, ahí queda la industria, etcétera, pero me llevo la marca. Entonces llevaron la marca y la registraron en Estados Unidos y eso les permitió seguir con Bacardí. Y entonces, claro, en los 90 eran la segunda licorera o tercera más grande del mundo. ¿Y tú qué hiciste con tu marca? No, pues me encarcelaron al abogado, tuvimos que salir con las 2 o 3 cositas que teníamos. ¿Pero la marca sigue a nombre tuya? Sí, sí, sigue a nombre mía. Y empieza un juicio para recuperar a Habana Club de las garras de Fidel Castro, que estaba obsesionado con Habana Club, que había inundado Europa Oriental con un ron, que dicen los entendidos era un ron de pésima calidad, pero tenía todavía el sellito de Habana Club y tenía todavía, digamos, O sea, el ron de la misticismo. revolución no era de tan buena calidad. El ron de la revolución era de una calidad, dicen los entendidos, y están reseñados en el libro, espantosa. Cosas que pasan, ¿no? Porque no había insumos, no había maestros, no... Sí. Yo voy a hacer un pequeño paréntesis porque la historia me ha acabado y está muy buena. Leonardo Padura escribió una crónica tratando de defender que algo de la calidad se había conservado, o sea, que había un proceso y que había una historia, pero bueno, necesitaríamos un catador de rones aquí para que nos dé un veredicto final. Aquí está. Presentación. Ahora le doy la Doctor palabra. Da Costa. Ahora le doy la palabra. Está llena de historias interesantes y solo para cerrar este punto y no hacer más el spoiler, Castro pierde el primer round en Estados Unidos. O sea, la justicia gringa dice, esa marca le pertenece a los dueños originales, usted no puede, no vale la expropiación, no es un acto válido de adquisición del derecho de dominio, como decimos los abogados. Y entonces Fidel, en pleno periodo especial, dice, bueno, o sea, que mi marca no vale en Estados Unidos. Muy bien. Entonces las marcas gringas no valen en Cuba. Y entonces ordena, con su habitual pues locura, ordena, ¿por qué no empezamos a producir Coca-Cola cubana? Coca-Cola sí, con toda la marca y con los colores cubana. ¿O por qué no empezamos a armar carros Ford? Carros Ford, sí, Ford con la marca Ford, pero hecho en Cuba. Como los gringos dicen que mis marcas no valen en Estados Unidos, pues sus marcas no valen en Cuba. Pero el problema es que en el periodo especial Fidel tenía tal nivel, o Cuba tenía tal nivel de escasez, que pues dice la anécdota que pues el ministro de Industrias le dijo, pues comandante, nos encantaría hacerlo, pero el problema es que ni siquiera tenemos llantas para su carro. O sea, nos encantaría armar una fábrica Ford, pero ni siquiera podemos poner su carro presidencial a andar. Hay 2 coincidencias en esta historia, incluso el periodo especial me parece muy interesante, porque el periodo especial de Cuba, que viene después de la caída del muro de Berlín y sus relaciones con la Unión Soviética, ya desaparecida, generan esas relaciones que se pierden, generan esa crisis económica. Hubo un gran interés de mi profesión, de la economía, por entender esa transición del socialismo al capitalismo. Y los temas de los derechos de propiedad perdidos décadas atrás jugaron un papel muy importante en esa transición, y esta historia tiene que ver con eso. Y esta historia también tiene que ver con, para mí, una de las tensiones más grandes del mundo actual, también del capitalismo, y es la soberanía de los estados versus las grandes compañías privadas. Y aquí hay algo de eso también, de cómo se resuelven esas tensiones y cómo se resuelven en espacios de neutralidad. Yo no sé cuál es tu visión, esta es ya una pregunta al Víctor abogado, si los tribunales de arbitramiento internacionales tienen que ver con esta tensión y qué papel han jugado, y si después de estos casos tan complejos comenzaron a verse más en el mundo o no. Pues yo creo que el tema es súper difícil. O sea, si tú lo ves como objetivamente, poner a un Estado al mismo nivel que una compañía privada
es problemático y tienen los ¿Tú estados a qué veces, crees sí. que, porque en mi opinión el Estado debería estar por encima, porque el Estado representa a las personas, es la gente, hay un poder legítimo de un presidente que es más grande que el presidente de una compañía. Eso es casi una obviedad, pero muchas veces se invierte esa jerarquía. Y hoy en el mundo sabemos que el poder de las multinacionales es mucho mayor que el de los estados. Me tocó vivirlo a mí como ministro de Salud cuando tratamos de controlar los precios de los medicamentos con las compañías farmacéuticas y yo me di cuenta de manera un poco en retrospectiva, quizás ingenua, de un poder, en este caso la defensa de la propiedad intelectual, que desbordaba el poder de los estados. Pues yo creo que ciertamente es un tema en tensión. Ahora, digamos, mi corazoncito sí está un poquito al lado de los tribunales de arbitraje. Yo creo que es un sistema que para los países en vías de desarrollo hay evidencia empírica de ambos lados. Hay evidencia empírica que dice que no importa y es otros bueno, que sí. que puede ser bueno. Hay evidencia de los dos lados. Okay. Hay evidencia que dice, si usted protege a las inversiones extranjeras y les da, ¿no es cierto?, el chance de que litiguen contra usted en arbitraje internacional, eso fomenta la inversión, etcétera. Y hay evidencia que dice, el inversionista cuando viene por X, Y, etcétera, motivos, no está pensando en cuándo me peleo con el Estado o voy a un arbitraje. Pero yo creo que al final del día, yo creo que sí ha servido para... Yo creo que tiene un efecto un poco educativo en los estados y yo creo que cada vez Ecuador, que lamentablemente ha sufrido mucho pagando muchísimo dinero en arbitrajes internacionales, tiende a comportarse un poquito mejor pensando en lo van a regañar en Washington. Así suene feo. Comparto tu opinión, pero es un debate muy interesante. Sí, total. Es un debate muy interesante porque esa forma de disciplinar al Leviatán, que usted de alguna manera no puede abusar de su poder, cambiar las reglas de juego que usted definió de antemano con un inversionista privado, porque eso va a ser castigado en un escenario internacional. Es interesante, yo creo que genera certidumbre en las reglas de juego, puede traer desarrollo, pero en algunos casos puede también ser un obstáculo para ciertos deseos de justicia, donde sería medianamente razonable que el Estado se ponga detrás de la gente. Pero gran debate, ¿no? Sí, 100%. Ese debate es otra de las razones por las que invito a leer el libro. Cuando estábamos conversando con Víctor, él me hizo una pregunta que cuál era mi relación con los abogados. En Colombia los economistas y los abogados hemos tenido una relación, sobre todo en el sector público, interesante, a veces con tensiones. Yo he conocido 3 tipos de abogados en mi vida profesional. No sé, Víctor, ¿en cuál estás tú? Primero, los enemigos internos, los que dicen que todo no se puede, que defienden la institucionalidad del Estado de Derecho, las reglas de juego, que he aprendido yo a querer, aunque son amores difíciles. Segundo, un grupo de abogados tecnócratas, rolsianos, inspirados en ese sentido de justicia, que interpretan de esa manera la Constitución, que me parece interesante. Y otro, los abogados más libertarios. ¿Cuál estás tú? Yo creo que en el de los abogados chéveres. Chéveres. Que esa es otra categoría. No, yo creo que es difícil como encasillarse. Creo que hay unas mezclas. Los abogados somos a veces administradores de riesgos, a veces somos consejeros. Yo creo que nuestra mayor meta es proveerle a los clientes con una asesoría oportuna que le dé tranquilidad y que le permita seguir sus negocios en la vida. Yo creo que el mejor cliente es el que no necesita al abogado, porque el abogado está atrás como haciendo el trabajo silencioso para que no lo sienta. Y ahora que decías de tu experiencia en el sector público, Harry Truman, que fue el presidente de Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, tuvo que reconstruir mucho de la institucionalidad de Estados Unidos y empezó a trabajar con muchos abogados. Y a él se le endilga una frase muy chistosa, y es que él muy seriamente un día llama a su director de staff, a su chief of staff, y le dice: señor, venga,
necesito cambio de abogados. Sí, pero están las mejores mentes de Estados Unidos con usted. ¿Qué pasa? No, necesito que vaya, ponga un anuncio y pida un abogado o una abogada que no tenga brazos o que solo tenga un brazo. ¿Cómo? O sea, sí, un abogado accidentado, un abogado que haya perdido su brazo. Señor presidente, ¿pero qué está pidiendo? ¿Usted está loco? No, pídalo. Y empiezan a buscar, pero honestamente durante un día empezaron a buscar un abogado y entonces después le preguntan, ¿pero usted por qué quiere un abogado pues, que haya sufrido una cosa tan espantosa? Le dicen, porque todos los abogados no me dicen, on the one hand, una cosa, on the other hand, otra. O sea, por un lado una cosa, por otro lado otra, y por eso pido uno que sea manco. Y es que él un poco, la queja de él era que los abogados no le daban certezas y solo le ponían a él como los caminos para que él decidiera, y entonces por eso abogado manco. Nunca se supo si tuvo su abogado manco, pero es la anécdota. Los que describen esa complejidad del mundo son quizás quienes están siendo honestos de alguna manera, ¿no? Y hablándole al poder como toca, pero a veces son estorbosos, digámoslo así. Quiero volver al Víctor escritor. Cuando yo leí el libro la primera vez, anticipé como un deseo secreto que tú puedas tener, ¿no? Hoy en el mundo de las series es que este libro, esto se podría convertir en una buena serie. Está a la venta, ¿no? ¿Pensó en eso o no? ¿Pensó en eso? No, nunca lo he pensado, pero sí, o sea, sería fantástico. Me parece que cada vez es más difícil. O sea, en las historias hay, como están contadas, Víctor, un poquito de cinematografía. Sí, total. O sea, yo básicamente elegí los 7 juicios, además con un equipo editorial sin igual, tanto en Editorial Planeta, pero sobre todo un equipo editorial in-house, comandado por mi futura esposa Valentina, que fue la curadora de las historias, la que decía, sí, no, esta está aburrida, demasiado bogadil, etcétera. Ahora nos cuenta un poquito de las historias que quedaron por fuera. Pero entonces era básicamente lograr hacer un libro que pueda dar la batalla en una época en que es muy difícil que un libro dé una batalla, sobre todo si uno no es, pues, no sé, como Vargas Llosa o algo así. Es muy difícil porque uno compite contra la inmediatez. Entonces, ¿qué chances tiene el pobre Víctor Cabezas de ganarle a un TikTok? O sea, a un buen TikTok o a un buen Reel o a una excelente pues, influencer, muy poco. O sea, es muy poco, y entonces atraer la atención hacia un libro es muchísimo, es muy difícil, porque es esencialmente atraer la atención hacia la quietud, hacia que le regales a un autor o te regales a ti misma, pues, no sé, como 45 minutos de quietud, de no estar como con el flash y con la música y todo lo también fantástico que tienen las redes sociales, pero que son una competencia difícil. Entonces, por eso la curaduría de las historias eran algo que más o menos pueda competir, así que le haga un poquito de calor también en las redes sociales. Pensemos un poquito en las historias que quedaron por fuera. Si uno mira el título de este libro, Leyes y Leyendas, 7 juicios que cambiaron la historia, y lo abre rápidamente o trata de anticipar cuáles deberían estar y cuáles no. Dreyfus, ¿por qué no está, por ejemplo? Demasiado contada. Porque esa fue una historia que cambió, total. Un juicio que cambió la historia de mil maneras. Tiene mucho que ver con la literatura. Sí. Es una ahora, historia. Pues, sionismo, exacto, antisemitismo. Sí, bueno, tanto que Emil Solá la llevó al. Emil Solá, sí, claro. Claro. Digamos, al inicio hubo 51 juicios. Entonces, amigos de Editorial Planeta, puede haber siguientes números de Leyes y Leyendas. El público lo pide. Hay otras ¿no? 7, hay otras 7. Sí, el público lo pide. Sí. Por aclamación del público, siguiente volumen. Leyes y Leyendas number 2. Sí. Como dicen los políticos, no, yo no me lanzo por mi vanidad, porque las bases me lo piden. Entonces, las bases piden otro libro. El público lo aclama. Son 51 juicios. Y en realidad, digamos, escoger las 7 son muy difíciles, fue muy difícil. Dreyfus, ahora que lo dices, no, nunca ni siquiera nunca estuvo, pero sí debió, es que son tantos. Y al final, pues la selección tuvo 3 criterios, 2 no tan importantes y el tercero fundamental. Los 2 primeros no tan importantes eran que hicimos una tablita diciendo
ciertos temas transversales que tenían que toparse. Por ejemplo, la resignificación de qué es la vida humana y cómo se protege la vida humana en el mundo fue la pregunta esencial de los juicios de Nuremberg y Yugoslavia. Parece algo absurdo, o sea, parece algo increíble, ¿no? Pero en 1940 matar a 8 millones de judíos era algo legal. No solo que era legal, sino que estaba protegido por jueces todos los días. O sea, había órdenes todos los días diciendo ejecútese a tal, se autoriza tal cosa. Digamos, era algo legal. El tema vuelve a estar sobre la mesa ahora con Israel y Palestina. Ahí está Crímenes la de historia. guerra, Sí. derecho internacional humanitario, genocidio, todo Sí, eso. total. Entonces, esa historia cobra un valor Sí. coyuntural. Sí, y por eso es que el tema de la historia es muy interesante. La historia no es algo que está como, yo cuando aprendí historia en el colegio era como te daban un texto y te decían, mira, en 1830 pasó esto, o sea, como unos episodios ahí medio aislados, llenos de próceres y de caballos y de como de espadas. No se sentía muy identificado con eso, pero la historia es algo mucho más vivo. O sea, tú lees eso, por lo menos los primeros 2 capítulos, y entiendes mucho de lo que está pasando hoy en Gaza y en Palestina y los debates actuales que siguen vigentes. Entonces, la primera fila era Sí. que hayan cambiado Ciertos resignificado criterios, el valor significado de la vida vida. humana. En el caso de Oscar Wilde, por ejemplo, la resignificación de qué significa la dignidad humana, de si las atracciones sexuales de una persona, los deseos de una persona pueden ser objeto de un juicio público, pueden ser objeto de apropiación, digamos, del público o del poder jurídico. Entonces ahí había como ahí sale como mi lado académico, entonces hice una tablita y puse como distintas categorías, etcétera, pero esa no era tan importante. La segunda era que pueda tener, digamos, que no sea académico, o sea, que no tenga este saborcito medio académico un poquito, que separa entre los abogados, cierto, pues estudiosos, lectores, etcétera, y el público general, sino que pues tienda puentes. ¿Y eso qué significa? Que tenga tensión dramática, que tenga buenos personajes, que haya buenos chismes, que haya buenos misterios, etcétera. Entonces, que todo eso enriquece la narrativa. Eso es el segundo ¿Sabe cuál me filtro. gustó mucho? Me queda una película. De pronto ya su historia ha sido muchas veces contada, el de Larry Flinch, que era el de editor de una revista de pornografía de los Estados Unidos, que él dice en medio del juicio, de la única cosa que soy culpable yo es del mal gusto, que me pareció muy interesante porque lo estaban acusando también, y es una forma de el Estado tomándose ese papel de censor cultural, en este caso con un tema tan complejo como la pornografía. Me parece otro tema más interesante. Víctor, yo quiero hablar un poco en esta misma dimensión de tu relación con Colombia, y si hay para esa segunda edición, segundo libro, algo de Colombia o alguna El libro historia? que piden las bases, ¿no? El libro que pide el público. Sí, el que pide. ¿Qué juicio colombiano, qué historia de un juicio de Colombia sería como interesante? ¿Cuál no estuvo contemplada? Sí, de hecho en la lista estaban varios. Pensemos varios todos, colombianos. ¿cuál sería de Sí. Colombia interesante ahora? Como un juicio que cambió la historia de Colombia. Juicio de las bananeras. Las bananeras pudo Sí. haber sido. Yo creo Digo que tuvo Gaitán ahí como abogado y jugó un papel varios. clave. Yo creo que me decantaría por los juicios de la Unión Patriótica, que llegaron a la Corte Interamericana y que sentaron un precedente muy interesante, y es el asesinato político como una categoría especial Ok, de sí, muy interesante. hecho punible o alguna cosa así. O sea, es como el asesinato es uno, pero cuando tú matas a un líder social que tiene una misión, digamos, para el funcionamiento de la democracia, ese crimen se vuelve un crimen político que tiene otro peso en el derecho y en la historia. No, y me parece muy interesante Sí. porque de alguna manera quien está en el banquillo de los acusados es también la democracia, es la sociedad, y lo de la Unión Patriótica tuvo mucho de eso. Después están los temas más recientes que darán para muchas discusiones de la JEP también, donde yo Sí, creo que total. también se está abriendo camino en la justicia transicional de muchas maneras, ¿no? Nos quedan 10 minuticos. Yo sí quisiera, como dicen ahora, democratizar El ron. el ron, sí, el ron, Ave María.
Tenemos espacio para 3 preguntitas, 4 preguntitas, Sí. y después yo quiero concluir con Yo creo 2 que comentarios si quieres adicionales. abramos a preguntas. Luego tenemos unos premios fantásticos que vamos a entregar a las personas que puedan responder un par de preguntas. No, excelente. Sí, si, sí, esto, sí. si esto tiene esa actividad, Sí, mejor sin todavía, ron. porque esto se va a poner bueno. Entonces, atención, vamos a recoger 2 o 3 preguntas, entonces, por favor. Me quedó faltando la tercera, Víctor. Dijiste que eran 2 razones no tan importantes y una tercera que era la realmente importante. Entonces, La realmente importante te es recuerdo que nos falta esa. Sí, no, esa es en realidad la única que importa es el control de calidad interno, departamento editorial. Visto bueno de Valentina, funciona el juicio. Es el control editorial final. También quiero, aquí está Luis Fernando, afanador, que también jugó un papel clave en la edición. Gracias, Luis Fernando, por la compañía. Preguntas. Inquietudes. PQRs, entonces, ¿qué tiene? Una pregunta por aquí. Sí, leyendas tiene esa connotación de que es una historia que es fabricada y que puede ser artificial y tiene que ver con esta maleabilidad de la historia de la que hablábamos al comienzo, pero es una buena pregunta, Víctor. Sí, súper buena. Leyendas no necesariamente es algo falso. Es algo, es algo que es mítico y está como por definirse todavía, pero que tiene un misticismo esencial. Entonces esa es como la explicación como media objetiva de por qué leyendas. Ahora, la razón, digamos, que pesó más es que yo tenía un título que todo el mundo dijo que era el peor título. No tuve una persona que me haya dado un espaldarazo diciendo, ese es un buen título. Yo quería, digamos, también amo Leyes y Leyendas, no, por favor, el título, pero yo quería que sea El pasado judicial. Y a todo el mundo le pareció el peor título de la historia. Entonces, Leyes y Leyendas jugaba bien con no sé cómo se llama, musicalidad de las palabras. Y pasado judicial no pasó ninguna prueba. El pasado judicial. Pasado judicial. Sí, yo creo que no era un buen título, sinceramente, ¿no? Pasado judicial y confuso un poco, pero literal, es la verdad, tiene que ver mucho con la historia de Víctor por el pasado, por la labor de los abogados como reconstrucción de esa historia, por volver a las historias que reconstruyeron las historias, porque hay historias dentro de historias, entonces, pero necesitaría mucha explicación ese título, ¿no? El ron. No, es que apenas dijeron Ron, el primero en la fila soy yo, por supuesto. Pero Víctor, nos presentas este libro tan interesante, ya aquí vamos a adquirir algunos en familia, para adentrarnos en él, y has estado en esta última década metido estudiando Derecho en todas las especializaciones y en el doctorado que estás cursando, y hay una pregunta crucial que es la que te quiero hacer, que creo que daría para toda una tertulia, pero quiero conocer tu punto de vista, y es, ¿al fin la administración de justicia de los estados realmente administra el valor de la justicia o es un trámite para resolver conflictos? Sí, bueno, Dios mío, ¿qué es la justicia? Aquí tenemos varios pues, filósofos del derecho, profesores universitarios que fueron también mis maestros. Sí, es una pregunta que yo no tengo una pista de qué hacer. Digamos, yo creo que al final lo que las cortes hacen es, de nuevo, un trabajo de curaduría del pasado. O sea, ellos dicen, usted tiene una versión del pasado, ¿cierto? De cómo se cayó ese puente, usted tiene otra versión de ese pasado, y un poco es el poder de la persuasión. Los griegos decían que los 3 valores más importantes de los abogados era pues, la confianza que pueden generar en su cliente, la lógica y al final la emotividad. ¿Cómo es? Logos, patos y etos. Y al final yo creo que es eso. No sé qué, pues no tengo mayor pista de qué es la justicia. Tenemos aquí muchos abogados fantásticos y filósofos que nos pueden dar más pistas de eso. Yo sí, creo que es eso. Y también hay una cosa muy interesante, y es que en leer esas crónicas también hay un ejercicio de justicia.
O sea, Chevron, por ejemplo, es un caso que resultó injusto para muchas personas y resultó trágico para muchas. Los casos de Yugoslavia, que probablemente fue el juicio más duro que me tocó investigar, fue una tragedia enorme. Y yo creo que hay una justicia también en que la gente se entere de eso, en que una persona que pues no tiene entrenamiento en derecho ni honestamente el tiempo para decir, bueno, ¿qué hago un viernes en la tarde? Bueno, voy a meterme a los expedientes del Tribunal de Yugoslavia a ver qué pasó en el juicio Karadzic. Hay una justicia también en que las personas, digamos, del común, como nosotros, puedan entender esos juicios y puedan tener un entendimiento de qué pasó en ese momento. Hay como una justicia para las víctimas también extraña en recuperar esas historias. La forma como yo creo que se responde esa pregunta, que es una pregunta muy compleja, implícitamente, porque Víctor no quiere teorizar. Yo dije desde el comienzo que él quiere contar historias, y quiere contar historias bien contadas. Es que Víctor es quizás un poco escéptico sobre esa capacidad, esta complejidad de estas instituciones humanas de hacer eso que se llama el valor de la justicia. Y quizás muchas tienen que ver con solución de conflictos. Pero a pesar del escepticismo, yo creo que hay otra afinidad que podemos tener, Víctor, y cito de nuevo a Jorge Luis Borges, quien dijo alguna vez que si razonamos con lucidez y actuamos con justicia en diferentes ámbitos de la vida, en algo se mejora el mundo. Y yo creo que uno no podría ser un buen abogado creyendo una cosa contraria, que razonar con lucidez y tratar de actuar con justicia. Algo le sirve a los designios del universo, por decirlo de manera excesivamente grandilocuente. Ya Víctor prometió un juego que todos estamos con la curiosidad, yo no lo sé, pero tenemos espacio para una última pregunta, si alguien la tiene o comentario. No habiendo más preguntas, Víctor, Súper. hágale, hermano. Bueno, entonces, el primer regalo de esta noche es para la persona que pueda responder la siguiente pregunta. Responda cuál… ¿Puedo participar? Sí, señor. ¿Puedo participar? Sí puedes, sí, porque no sé si es que podría responder esta pregunta, entonces sí. ¿Cuál era el problema jurídico? ¿Sí? El problema teórico jurídico, sociolegal, esencial de Betty la Fea, y cuántos abogados tenía Betty. ¿Cuál era el problema sociojurídico? Más bien dicho, ¿cuál era el problema, cuál era el pleito jurídico y cuántos abogados tenía Betty? El problema jurídico de Betty la Fea, sociolegal. Yo no me acuerdo. Perfecto. Embargo preventivo. Muy bien. ¿Cómo ¿Cuál está era? ¿Cuál era? embargada? Perfecto. ¿Cuál era? Embargo preventivo. Embargo preventivo, prenda sobre establecimiento comercial sobre Comoda. Perfecto. Bueno. Entonces acá ganó uno. ¿Y cuántos abogados tenía Betty la Fea? Dos. ¿Dos? Dos, por supuesto. Entonces, Ganadoras. embargo preventivo, un Dos ganador ganadoras. aquí y dos, hubo varios ganadores. Yo no se le va a tocar actuar con justicia de escoger uno de los varios que dijeron dos. Sí. Allá. Sí. Bueno, listo. Fue primero, ¿cierto? Sí. Entonces, un regalo por aquí, un regalo por allá. Estamos. ¿Tiene Perfecto. una última? ¿O lo dejamos así? Creo que lo dejamos así. Yo quiero aprovechar para hacer una última pues, ronda cortica de agradecimientos y creo que podemos pues, seguir. No, el libro no es más que la suma de una serie de contribuciones y de apoyos chiquitos y otros grandes. Quisiera primero empezar agradeciendo pues, profundamente a Luis Fernando Afanador. Pues Luis Fernando es un gran maestro y tuvo la enorme deferencia de editar este libro conmigo, corregirme, jalarme muchas veces las orejas, cambiarme cosas y aconsejarme muy bien. Entonces, querido Luis Fernando, muchas gracias a usted pues, por su deferencia y su ayuda. También quería hacer un agradecimiento supremamente especial a Godoy Córdoba, mi casa, a quien ahora es pues, el lugar que ahora considero mi casa, por traer
esta convocatoria tan bella y pues por el apoyo en la difusión de este libro que ha sido fantástico. Y yo quisiera que cada vez pues ustedes se vayan animando también a contar sus historias. Si ustedes empiezan a pensar sus dramas con sus clientes, los juicios, etcétera, ahí hay unos poderes narrativos muy importantes. Quería agradecerte enormemente a ti, querido Alejandro, por esta deferencia inmerecida con un absoluto desconocido, por tu tiempo. Sé que eres una persona muy ocupada, entonces mil gracias a Editorial Planeta por creer en un desconocido y por darle un primer espacio a este libro. Y finalmente, sí es algo, digamos, muy importante para mí, pues hacer de manifiesto que este libro sale justo un año después del fallecimiento del abuelo de Valentina, un abogado muy trascendental y muy importante en Ecuador, del que aprendimos mucho. Y este libro, querida Adriana, es también esencialmente es un tributo a ese gran hombre que fue su esposo y que nos inspiró a tantas personas. Entonces es un tributo quizás silencioso también para él, que nos ve desde el cielo y está con Dios cuidándonos desde allá también. Entonces, gracias a todos. Momento de… Todos aquí somos adultos, ya hemos vivido lo suficiente, quizás hemos aprendido que la felicidad no existe del todo, pero los momentos felices sí. Celebro, Víctor, este momento de felicidad, de satisfacción para ti, para tu familia, para quienes nos acompañan. Te felicito de todo corazón por el libro, por tu pasión, por una carrera literaria que apenas empieza. Y los invito a todos a leer el libro, vale la pena. Gracias de nuevo por la compañía. Un abrazo fuerte.